Fabiana Carro. Fabiana Carro es la ganadora del sorteo del libro Antropoceno de Manuel Torino que nos ofreció la editorial Galerna, donde cuenta todos los cuidados, esto de los que venimos hablando, que podemos tener a nivel institucional y a nivel particular respecto del clima. Bueno, Fabiana Carro, por favor, comunícate con nosotros, porque yo te trato de mandar por Instagram, porque hubo participantes de Instagram y de Gmail, y todavía no me contestaste, para reunirte con el libro. Y necesitamos belleza, la humanidad necesita cuidado y belleza. Desde este espacio ahora vamos a ir en busca de eso. Sin ticket, sin gastar demasiada nafta, solamente un paseo nos va a acercar a la Biblioteca Nacional. Ese edificio que ya de por sí es un ejemplo en la arquitectura del género brutalista, del estilo brutalista. Ustedes saben, cuando tienen todo hormigón armado a la vista, todo hormigón. Bueno, ese proyecto de Clorindo Testa, al que le escuché decir que pensaron en un gliptodonte, en el gliptodonte que encontraron cuando hicieron las excavaciones para hacer los 3 subsuelos de la Biblioteca Nacional. Cuando se excavó ahí en la biblioteca, apareció un gliptodonte. O sea, debajo del gomero ese enorme que hay, ¿entendés? A 3 metros de profundidad, la máquina cortó y quedó un semicírculo de 1,50 metros de diámetro, entre 1 metro y 1,50 metros, que era, ¿entendés?, la caparazón de un gliptodonte cortado por la mitad. Un hito en la arquitectura, esa biblioteca, que además ofrece múltiples actividades. Uno puede entrar al sitio, actividades gratuitas todos los días de la semana, para chicos, para grandes, no solamente que tienen que ver con la literatura, sino con la plástica y con la música, en un entorno, todos parques mantenidos. Bueno, eso fue el Palacio Unzué, que fue la vivienda que usó Perón cuando todavía vivía Evita. Evita murió en ese Palacio Unzué. Y bueno, después de la dictadura se mandó demoler y el proyecto de la construcción de la Biblioteca Nacional tardó muchos años. Pero finalmente ahí está. La primera Biblioteca Nacional tuvo sede en el Cabildo de Buenos Aires, en 1810. Después fue a la calle México, que todos conocemos, cuando el director de la Biblioteca Nacional fue Borges, por supuesto. Y ahora este edificio, que realmente es un paseo imperdible, que muchos porteños se lo pierden. Hay un café además, un café que antes se llamaba Café del Lector, ahora se llama algo que tiene que ver con la palabra gin. Era un entorno de parque, vegetación. Bueno, ahí me acerqué porque hubo un acontecimiento a raíz de los 60 años de la publicación de la novela Rayuela de Julio Cortázar. Cortázar, que lo conocemos por cuentos, poeta, pero esa novela marcó un antes y un después en la literatura argentina, aunque venía del boom latinoamericano junto con Vargas Llosa y García Márquez. Muchos la definieron como antinovela, pero Cortázar mismo prefería llamarla contranovela. Bueno, ese autor que había nacido en Bélgica porque su padre era empleado diplomático o miembro del cuerpo diplomático, los padres eran argentinos, él nació en Bélgica y siempre esos primeros años de vida determinaron que hablara con la R francesa, ¿no? Y una infancia a la que me acerqué justamente para el programa de hoy, donde me entero que el padre a los 6 años dejó de verlo. Y eso le provocó tal vez una infancia de mucha tristeza que lo convirtió en un lector fervoroso, que lo mantenía mucho tiempo dentro y que finalmente la madre se preocupó y le consultó primero al maestro y después
a un médico y dice, bueno señora, sáquele un poco a tomar sol. Esos primeros años lo convirtieron en un fervoroso lector y leyó a Verne, a Victor Hugo, a Edgar Allan Poe, al que después tradujo, porque Cortázar, hay que decirlo, además de profesor, escritor, crítico, fue traductor de la UNESCO en esa fascinante vida entre el Río de la Plata y París, a donde fue porque primero la dictadura no publicaba sus textos y después se manifestó antiperonista. Cuando regresan los padres a la Argentina, primero vivieron en Banfield y él cursó la carrera de maestro y de profesor en el Mariano Acosta. En Bolívar dio clases también en Saladillo y en Chivilcoy. A raíz de los 60 años de Rayuela, llamó la atención unos docentes que en Bolívar convocaron a los alumnos a hacer una lectura de Rayuela, una lectura dentro del aula y fuera del aula. La rayuela se juega con una piedrita que hay que empujar con la punta del zapato. Ingredientes: una cera, una piedrita, un zapato y un bello dibujo de tiza, preferentemente de colores. En lo alto está el cielo, abajo está la tierra. Es muy difícil llegar con las piedritas hasta el cielo. Casi siempre se calcula mal y la piedrita sale del dibujo. Poco a poco, sin embargo, se va adquiriendo la habilidad necesaria para salvar las diferentes casillas. Rayuela caracol, rayuela rectangular, rayuela de fantasía, poco usada. Y un día se aprende a salir de la tierra y remontar la piedrita hasta el cielo, hasta entrar en el cielo. Lo malo es que justamente a esa altura, cuando casi nadie ha aprendido a remontar la piedrita hasta el cielo, se acaba de golpe la infancia y se caen las novelas en la angustia al divino cohete, en la especulación del otro cielo al que también hay que aprender a llegar. Se olvida que para llegar al cielo se necesita como ingredientes una piedrita y la punta de un zapato. Estos 60 años de Rayuela convocaron a un grupo de intelectuales a la Biblioteca Nacional para pensar, repensar, comentar. Estuvieron Yvonne Bordelois, Irene Chiquiar-Bauer, Silvia Hoppenheim, coordinados por Mariana Iglesias. Mariana Iglesias es una periodista especialista en Cortázar, que además es la periodista de género del diario Clarín. Junto a estos nombres que digo, estuvo también Sergio Pujol, que es un periodista especializado en música, crítico, que fundamentó el gusto, la pasión de Cortázar, además de la escritura, por la música. Le pregunté a Yvonne Bordelois cómo conoció a Cortázar. Ustedes saben, Yvonne Bordelois es una poeta, escritora, distinguida como personalidad sobresaliente de las letras por la Academia Argentina de Letras. Le pregunté cómo conoció a Cortázar. Algo que en el diccionario, bueno, fue a propósito de una reseña que yo había escrito sobre los premios que salía de la revista en París, y él me escribe una carta muy cariñosa agradeciéndome. En ese momento él no era tan conocido, y después de esa carta vino una invitación para ir a la casa del Cóndor. Era su mujer, como Aurora, y ahí estuvimos tomando tragos y conversando, y quedó entonces marcada una pequeña relación. Nos tuvimos en el sentido de que luego, cuando yo mucho más tarde me instalé en Holanda porque tenía una cátedra en la Universidad de Utrecht, él vino a estar varias veces acompañado por Saúl Olchevich, que era su fiel caballero acompañante, y nos vimos entonces, y recibió una especie de
migración, así a la distancia, pero siempre ellos devotan los cuentos no solamente de los poetas, sino de los ensayos, de la poesía y de la crítica. Creo que ya habla poco de Cortázar, que también es muy interesante y muy inteligente. Respecto de Ivonne Bordelois, les recomiendo una charla TED que dio en Puerto Madero donde se refiere al valor de la palabra. Dice que la palabra es lo más valioso que tenemos, que es gratis y que no se gasta. Y la palabra es gratis. Es el don más maravilloso, más importante que tenemos y es gratis. Nuestras madres no nos cobraron para enseñarnos a hablar y se espera que nunca ninguna madre cobre para enseñarnos a hablar. Y eso es lo hermoso de la palabra. Es gratis y sin embargo nunca se gasta, nunca se rompe, se recrea, está allí, está siempre con nosotros. Es una potencia extraordinaria que todos los días tenemos a nuestra disposición y no nos damos cuenta de eso. Y es también una fuerza solidaria, es lo que mutuamente nos comunica y es la institución democrática más permanente, más segura que tenemos. Nos comunicamos las generaciones, las clases sociales, los partidos políticos, todos nos comunicamos a través de la palabra. Le pregunté a Ivonne por qué dijo que a Cortázar le importaba ser claro, transparente. Es muy bueno porque tenía un gran ahínco en chequear, en comprobar que lo que él decía era comprendido por la persona que era su interlocutora y también quería él comprender lo que tú le decías. Así que había una especie de transparencia y de rapidez y de energía en el diálogo muy difícil de encontrar en otros escritores. Yo he conversado con Octavio Paz, con Borges, y ninguno tenía esa predisposición a la total espontaneidad y coherencia del diálogo. ¿Y en la escritura esa claridad también es perceptible? No, bueno, está esta historia de que justamente uno de los problemas de Rayuela ha sido la cantidad de instrucciones que él da sobre qué manera de lectura puede ser, pero no es tanto una claridad, es más bien una especie de, ahí se ve otro tipo de aspecto de su docencia, que él quería de alguna manera aconsejar, sugerir al lector diferentes caminos para entrar en la lectura, pero no era tanto una cuestión de claridad, porque en realidad las soluciones son muy complejas, no son prácticamente simples y demasiado claras. Hay mucha gente que se pierde en ese camino de flashback y flash forward, es ir para atrás, para adelante, los tiempos, etc. Después él te cuenta que en realidad la escritura de Rayuela empezó con el episodio de los puentes de Talita, y eso no se ve para nada en la novela, porque ese episodio, así, por lo menos físicamente, la novela está escrita de todo. También le pedí que volviera a comentarnos lo que con mucha emoción ella refirió. ¿De qué manera Cortázar había protegido a Alejandra Pizarnik cuando empezó a estar mal? Hay varias cartas de él lindas y hay un poema precioso que me escribe en que le recuerda las lecturas que hacían juntos y todas esas grandes escapadas imaginativas que tenían en sus conversaciones, todas las referencias, las músicas, las pinturas, todas las cosas que los unían. Había una relación muy entrañable entre Cortázar y Alejandra, que tuvo también sus momentos críticos, porque en un momento dado él le había dado, no se sabe por qué, a escribir a pasar a máquina, en esa época no había computador, nada menos que el texto de Rayuela. Y Alejandra, en el desorden tremendo de su casa, no sabía dónde lo había puesto, él estaba en París y ya estaba en Buenos Aires. Bueno, al final, después de muchas tratativas, se consiguió preservar el manuscrito y se le devolvieron a Cortázar. También hubo un momento casi mágico cuando la periodista y escritora Silvia Oppenheim contó que la tensión que le produjo tener que hacer la exposición de ese día le provocó un sueño. Y soñó, cosas como se sueñan, que no tienen demasiado sentido, en donde aparecía Cortázar, la madre. Pero fue un recorrido extraordinariamente poético porque lo fue relatando
con todos guiños de lo que escribió Cortázar, de sus títulos. En ese ámbito en que todos los asistentes al homenaje a los 60 años de Rayuela ya estábamos como en una vecindad muy amable, conocí a Faustina Arriba, que es una estudiante de psicología de 22 años, es maestra niveladora también, y le pregunté cómo se había acercado a esta actividad. Mira, hace menos de un mes empecé a leer Rayuela, no voy ni por la mitad, pero yo tengo un conocido que lee mucho y sigue la página de la Biblioteca Nacional y me dijo, vos tenés que venir acá porque estás leyendo a Rayuela y te encanta el jazz. Y no lo pensé mucho porque me encanta hacer planes sola, así que vine para acá y estoy enamorada. Y le pregunté también cómo se iba. Me dio un empujón, la verdad. Todo el análisis que hicieron entre París, Buenos Aires, La Maga, Cortázar y el jazz. Voy con otra... Me tiro de otra manera la obra ahora, la verdad. A la salida también encontré a Irene Chiquiar Bauer, que es periodista, docente y escritora, que publicó un interesantísimo libro sobre Virginia Woolf y sobre Eduarda Mansilla, porque también trabaja en literatura de género. Le pregunté por qué había llegado con una emoción particular a la exposición. Desordenada y afectivizada por todo lo que me mueve Cortázar, desde haberlo leído a los 20, porque había que leer Rayuela si te querías dedicar a algo relacionado con las letras, a luego trabajar con todo un equipo donde hicimos Rayuela en el Teatro Pairó con Jaime Kogan, adaptada por Ricardo Monti, actuó Raúl Rizzo, Virginia Innocenti. Fue una maravilla todo lo que pudimos hacer y era la misma pregunta que ahora, ¿no? ¿Es vigente Rayuela? Y el público que venía te decía que sí, y los lectores. Hoy le pregunté a la editora cuánto vende Rayuela, me dijo 10.000 ejemplares por año. Y va el 60 cumpleaños de Rayuela, así que imagínate. Le pedí que comentara cómo había sido esa búsqueda de Cortázar cuando en los 90 fue a París. Había que empezar a indagar sobre Cortázar porque al año siguiente íbamos a hacer esta muestra homenaje. Entonces fui a la Maison Latinoamericana, estaba el poeta Arnaldo Calveira, le dije que queríamos hacer esto y con una generosidad enorme me pasó a otros amigos de Cortázar, Saúl Urquievich, de ahí pasamos a Aurora Bernardes y estaban muy sorprendidos de que se hiciera esto. Vos sabés qué llamativo, ¿no? Que en los años 90 se brindaron, dieron todo, vinieron acá a la Argentina y sorprendidos porque se hiciera el homenaje a Julio Cortázar. Y también, ¿qué expectativa tenía que nuevos lectores o lectores jóvenes se acerquen a una novela como es Rayuela, una novela de 500 páginas? Sí, y claro, porque es zambullirse en los libros, y eso pasa, las generaciones jóvenes, eso se ve en la Feria Internacional del Libro y en la Infanto-Juvenil también, leen libros muy voluminosos y uno se sorprende, ¿no?, de qué libros, y entonces de esos libros muy voluminosos que son sagas, heroicas a veces, o de aventuras, o de ciencia ficción, bueno, un lector joven pasa a Rayuela porque tiene mucho tiempo por delante. Todo ese recorrido de París, Buenos Aires, señalado, como lo hicieron los integrantes de esta mesa de intelectuales que se refirieron a los 60 años de Rayuela, a un París mítico, a un París en donde, por ejemplo, contó Yvonne Bordelouac en la Sorbona, donde ella asistía como becaria, los alumnos no podían preguntarle a los profesores, tenían que tener la valentía de acercarse después de clase si es que les hacían como un gesto de que sí se podían acercar. Claro, era un París previo al Mayo francés, al Mayo del 68. Qué contraste con los episodios que en este momento vemos de esa ciudad, episodios de vandalismo.
A todo esto, desde el principio, en un escritorio poco más bajo que la altura del escenario, el dibujante Rep hacía sus dibujos. Esa fue una genialidad. Me falta el adjetivo para describir lo que hace Rep. Bueno, podría decir, sí, porque es genialidad mezclada con ternura y poesía. Bueno, acompañaba la exposición con trabajos en donde aparecía Cortázar en distintas circunstancias. Un Cortázar al que él dibujó ya bastante. Un Cortázar que, parado en París frente a una librería, a la vidriera de una librería, se preguntaba mirando su propio libro: ¿qué será esto de ser un bestseller? ¿Cómo podemos mezclar esto de la literatura con las finanzas? No es la primera vez que lo hacemos. Por ejemplo, cuando hablamos de la doble vida de, contamos que hay personas del mundo financiero que además les gusta escribir y que han publicado, recuerdo. Pero en este caso vamos a hablar con Verónica de los Heros del Banco Superviel, a la que le voy a pedir que comente un concurso para los clientes del banco, un concurso de cuentos. Tenemos una estrategia de sustentabilidad en Banco Superviel, donde abordamos no solamente temas de ambiente y de gobernanza, sino tenemos un fuerte enfoque en temas sociales. Y ahí trabajamos en las necesidades de nuestras comunidades y trabajamos con 3 ejes, con niñez, con educación y con personas mayores. Y dentro de lo que es el eje de personas mayores tenemos este concurso de relatos cortos que invitamos a todos nuestros clientes mayores. Este año tenemos la novedad que es para mayores de 18 años en adelante. Les invitamos a contar un cuento. Esta es una manera de generar estos puentes entre los clientes y el banco. Es una manera humana de relacionarnos, no solamente a través de nuestras cuentas, como decías vos, sino a través de cuentos. Una vez que definimos estos 10 finalistas, los ponemos en una página que tenemos donde están también las bases y condiciones, que es www.superviel.com.ar/relatos cortos. Ahí pueden encontrar bases y condiciones, ahí están. Hay recomendaciones de cómo escribir un cuento, hay videos de Ana Quiroga, que es una escritora que nos ayuda con estos temas, tenés la premiación y tenés todos los cuentos de las ediciones anteriores. Y al ganador, lo que sí le damos, más allá del premio monetario y el hecho de participar como jurado al año siguiente, es que hacemos el relato en la radio. Hacemos la versión radiofónica del relato en la radio, de donde es el participante, porque tenemos participantes de todo el país. Tenemos un jurado muy de mucho renombre. Tenemos a nuestro querido Eduardo Sacheri como presidente del jurado. Él nos acompaña desde la primera edición, nos ayuda también a darle forma a este concurso. También la tenemos a Clara Salguero, que es una reconocida periodista dedicada a las personas mayores, con mucho enfoque en personas mayores. Y están 2 directores de Grupo Superviel, 2 miembros del directorio. Y lo interesante es que invitamos todos los años al ganador del año anterior a ser parte de ese jurado. Para participar en el concurso tenés que ser mayor de 18 años, ser cliente Superviel, enviar este cuento o relato a el mail grandesautores@superviel.com.ar y tiene que ser un cuento inédito, no haber sido presentado en otros concursos. Es libre, es un cuento libre, tiene que ser cuento o relato. Tiene que tener entre 250 y 2.000 palabras máximo. Tenemos un primer premio de 270.000 pesos, un premio de 200.000 pesos. Y también hay una mención especial para personas mayores de 100.000 pesos. Y hablamos y todos sabemos del gusto de Cortázar por el jazz. Pero una vez le preguntaron a Susana Rinaldi, que lo había conocido y frecuentado a Cortázar en esos años de París, si sabía cuál era el tango preferido de Cortázar. Y ella dijo que era Tinta Roja. ¿Qué título para un tango, ahora que estamos hablando de escritura, de tinta para los cuentos? Bueno, todavía en las compus se sigue usando tinta. Tinta Roja, un tango estrenado en 1941, escrito por el compositor Sebastián Piana
y Cátulo Castillo. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcas como entonces tu clara alegría? Paredón, roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz. Una amistad, un recuerdo, un momento a los que amamos. En Medife lo sabemos cuidar. Y porque sabemos que para vos hay cosas que son incluso más importantes que tu propia salud, es que estamos siempre al lado tuyo. Si tenés Medife, tenés Vitality, tenés salud. En Galicia tenés una sucursal para ir y tenés una app para no ir. Tenés Galicia. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados, pastas y almacén. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Caona 3883. Chino, si quiero sacar mi tarjeta de crédito de la ciudad, ¿voy hasta la sucursal o voy hasta la compu? Si tenés ganas de hacer ejercicio, vas a la sucursal. Y si no, vas hasta la compu y la pedís online. En el Ciudad tenés todo para operar de manera simple, ágil y segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Sobre mi callejón, con un borrón pinto la esquina y al botón